lema para el año 2019. Our theme for 2019 is this: Dije que el año 2019 iba a ser el año de avance that this would be a year of advancement, y que las promesas de Dios and that His promises, que habían estado un poco estancadas, those promises that have been on hold, se iban a mover they will move forward, y que iban a cumplirse una detrás de la otra, and that one beyond the other will y be que iba a ser un coming proceso about. rápido, It would be a quick process, porque Dios este año because God in this year, ha declarado He has declared que todo lo que Él dijo se cumple, that everything He has promised will come, y será un proceso tan acelerado and it shall be in an accelerated form, que una bendición alcanzará la otra. that one blessing will reach the other. Nosotros hemos declarado bendición sobre este pueblo We have declared blessings over this house, y Dios cumplirá lo que ha prometido. and God shall do as He promised. Alabado sea el Señor. En medio de las malas noticias que tiene nuestro mundo hay buenas noticias también. Because even during the bad news of this world, there's still good news. Y nosotros pues debemos gozarnos con los que se gozan. And we should be joyful with those who are joyful. Cuando un hijo está fuera del hogar y está en la situación que estaba mi hijo, You know, when you have a child that's not in the home and he was in the situation as mine was, cada fiesta que se celebra durante el año, uno realmente desearía verlo con nosotros. missing them at every feast of the year, Y cada uno de esos momentos en que, por ejemplo, la celebración de la Navidad, que es un acontecimiento que uno celebra con la familia. especially like during Christmas, a family Yo le holiday. decía, Señor, ¿cuándo nuestro hijo va a estar con nosotros para celebrar juntos? I would ask God, when will my son be here to celebrate with us? Y cuando venía el día de su cumpleaños, cuando venía el día de Acción de Gracias, Thanksgiving, his birthday, siempre esos momentos de verano que compartimos con la familia, the Alabado family sea el time Señor. during the summer. se hacía difícil no tener toda la familia junta. It was truly difficult not to have the whole family together. Pero el Señor me había hablado mucho tiempo atrás, But God has spoken to me some time back. y en una ocasión muy importante, And at a key moment, cuando uno tiene realmente esas crisis emocionales, especially during those times when one suffers those emotional crises, yo le dije, Señor, I habla said, mi Lord, vida a través de tu palabra. He said, speak to me through your word. Y el Señor, cuando abrí la Biblia y me cayó en Isaías 51 y yo comencé a leer. And I opened the Bible, and the Bible was open to chapter 51 of the book of Isaiah. Aquí dice la palabra de Dios: And this is what the word of God states. el preso agobiado será libertado pronto. The cowering prisoners will soon be set free. Hoy vamos a hablar acerca del tema Today we're going to speak under the theme, la libertad que produce gozo. liberty and freedom that produces joy. Pero el Señor me llevó al Salmo 126, But God took me to Psalm 126. porque este salmo encuadra bien con la situación de una persona a quien Dios le abre las puertas de las cárceles. Because the psalm really describes, and it falls well with the story of someone who has been released. Es la experiencia de una nación que perdió su libertad. This speaks of the deliverance of a people who lost their freedom. Y no estamos hablando de una nación cualquiera. And we're not just talking of any nation. Estamos hablando de los hijos de Israel. We're talking about the children of Israel, La nación que Dios escogió, the chosen nation of God, el pueblo especial de Dios, this special people of God, a quien Dios whom God le permitió allowed atravesar por una de las crisis más terribles de su historia. to go through a huge crisis, the biggest one of its history. Dios tiene procesos, formas de llamar nuestra atención.
Certainly, God has a process that to capture our Los attention. procesos de Dios son a veces muy difíciles, Sometimes they are very difficult. pero usted puede estar seguro que los hijos de Dios pasarán por procesos, But be assured that the children of God will go through processes. pasarán por angustias difíciles, They shall have great sorrow, pero Dios nunca separará su misericordia de ellos. but God's mercy will always be upon them. Y hoy vamos a hablar de la libertad que produce gozo. Today we're going to talk about that freedom that produces joy. La palabra libertad That word, freedom. es una de las expresiones más utilizadas It's one of those terms that are used cuando de derechos humanos se trata, whenever we talk about the human rights. porque la libertad es un derecho fundamental que debe ser respetado. Because freedom is a fundamental value that should be respected. Los pueblos que son esclavizados primero se le priva del conocimiento. The first thing that happens when a people are captured is knowledge, is control. Jesús expresó que el conocimiento de la verdad hace libre Jesus said that the knowledge makes people free, y la libertad es el producto de la verdad. and that freedom and liberty is a product of the truth. Jesús dijo en Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. See that the word of God says, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. La ignorancia es el instrumento más poderoso de las tinieblas para destruir y esclavizar la sociedad. We see ignorance as the strongest weapon of darkness. Porque desconocer de dónde somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí en este planeta Tierra es lo que nos hace esclavos. We are enslaved by the lack of knowledge of knowing who we are, what are we, and our purpose. Nosotros sabemos de dónde venimos. We know where we come from. Nosotros venimos de la mano de Dios. We come from the hand of God. Satanás es experto This is Satan's work. en He's an hacernos expert, borrar u olvidar allowing us to forget las verdades bíblicas que hemos aprendido, the truthfulness of Scripture. porque haciéndolo destruye nuestras posibilidades de ser libres y prósperos. By doing this, he limits our freedom and our prosperity. Porque la libertad, aquella que viene de Dios, For that freedom that comes from God nos abre la puerta a ese encuentro con nuestro Padre eterno. opens the door to that encounter with our Father. Jesús es la razón de nuestra libertad. Jesus is the cause of our freedom. Y la libertad produce gozo. And it produces joy. Gloria sea al Señor. Praise the Lord. Produce gozo It produces joy. porque la libertad es un derecho. Because freedom is Es a un right. derecho fundamental. It's a fundamental right. Y la libertad, And freedom, el sentirse libre, and to feel free, es una bendición. is a blessing. Por eso cuando una persona tiene libertad, This is why when someone is free, después de un encarcelamiento, especially after incarceration, todas las personas que lo saludan le dan la bienvenida de nuevo con gozo. all the people that greet them, they welcome them back into society. Porque se le ha devuelto algo al ser humano que ha perdido. Because something is given back to the human, something they've Es lost. como si usted pierde algo de gran valor It's as if you lose something with a great value, y puede recuperarlo. and all of a sudden you can get it back. Usted se goza You are overjoyed by y los that. que están con usted se gozan. And those who are around you are also joyous. Si usted toma los ejemplos bíblicos de las cosas que se pueden perder y recuperar, If you look at the biblical themes of things you can lose and recuperate, encontrará que cada vez que se encontró lo perdido, la persona se gozó y buscó a sus amigos para gozarse. you see that people were joyful and brought their friends in to celebrate whenever they found anything lost. La primera enseñanza se encuentra en Lucas, capítulo 15. We see in Luke chapter 15 a lesson. Un hombre tiene 100 ovejas
a man who has some sheep, y dice, se le pierde una de ellas, and one gets lost, dice que deja las 99 en el redil leaves the 99 back, y se va por todos los lugares donde hay posibilidad de que está esa oveja perdida. and goes throughout looking for this lost sheep. Y cuando está perdida posiblemente esté en peligro. And surely being lost means that there's great danger. ¿Cuántos peligros tendría Joel en esa cárcel? Can you imagine the dangers that Joel felt? ¿Cuántas personas intentarían hacerle daño? How many people try to hurt him there? Pero Dios estaba con él. But God was with him. ¿Por qué? Why? Porque habían personas que estaban orando. Because there were people praying. Y cuando el pueblo ora, la cárcel se abre. And when God's people pray, the doors open. Y cuando el pueblo ora, Dios envía a sus ángeles para que nos libren y nos guíen. When God's people pray, God sends his angels for protection. Dice que cuando encuentra la oveja, dice que la toma en sus brazos, la pone en sus hombros, It says that when he finds the sheep, he takes it, retorna al redil donde están las 99 goes back to the flock, y dice que hace fiesta. and there is a great feast Y because of llama that. a los amigos para que vengan a gozarse con él, Calling his friends to come and celebrate with him. porque había una oveja que se había ido del redil For there was one lost sheep, y esa oveja ha sido retornada al redil. and he has come back to the fold. Así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, That's the same type of joy that will be in heaven for any que lost por soul. 99 que no necesitan arrepentimiento. There are 99 who are in no need of repentance. La libertad no tiene precio. Freedom has no price. La libertad no tiene precio. There's no price to freedom. Por eso cuando se pierde se siente. This is why when freedom is lost, it is felt. Hay fiesta en el cielo cuando se arrepiente un alma. The same thing occurs in heaven when a Cuando life is algo lost. que se pierde se recupera. Whenever life gets lost, but Hay comes back, fiesta en el cielo y en la tierra. there is a great feast in heaven and earth. La nación de Israel The nation of Israel perdió su libertad. had lost its freedom. Y Dios lo sentenció a 70 años de cautiverio. And God sentenced them to 70 years of captivity. Calcule usted, 70 años de cautiverio. Imagine this, 70 years of captivity. Las cosas que se perdieron. The things that were lost during that Perdieron time. su patrimonio nacional. They lost their national patrimony. Perdieron sus riquezas. They've lost their wealth, Perdieron sus tierras. their land. Y muchos de estos hebreos And many of those Hebrews perdieron sus hijos. lost their children, Perdieron sus hijas. their daughters, their Perdieron sons, su templo. their house of worship. Perdieron su libertad. They lost their freedom. Pero Dios But God había dicho had said que vendría el día that the day would come cuando ellos volverían a ser un pueblo, una nación libre. when they would soon be a free people, Y ellos regresarían. and they would return, Y Dios volvería a restaurarlos. and God would restore them. ¿Y qué mejor manera And what better way que cantar than to sing en un momento de celebración in a moment of celebration y decir, Jehová, gracias por tu libertad. and to say, Lord, thank you for your deliverance. Gracias por haber sido el Dios que en medio de mi opresión estuvo presente para ayudarme. That in the midst of my oppression, you were the God who was there to free me. Para la nación de Israel su libertad parecía un sueño. For Israel, its liberty was something of a dream. No pensaban que era fácil regresar. They never thought it possible to return home. No pensaban que había alguna oportunidad de retornar a su tierra. They didn't see the opportunity of returning to their land. Pero para Dios eso no era imposible. But for God, that was not an impossible task. Pero para ellos, But for them, el haber retornado de nuevo a su tierra luego que Jehová cumplió su palabra,
returning back to the land after the 70 years, God said they ellos sentían que aquello era un sueño. they saw it as a dream of sorts. Es algo que se produce dentro de un milagro de Dios. It is something that is produced through a miracle of God. Dios es un Dios de milagros. God is a God of miracles. Y cuando esos milagros se producen, And whenever those miracles are produced, uno despierta al otro día you wake up the next day. y uno dice, ¿en verdad soy yo que estoy aquí? Hey, is this really happening? Is ¿Soy this yo? me? ¿Seré yo? Is this me that's ¿Esto here? es verdad? ¿Esto está pasando? Is this really ¿O happening? estaré soñando? Or am I dreaming? Esos son los milagros de Dios, Those are the types of miracles that God incomprensibles para la mente humana, understandable to the human mind, pero posible para Dios. but possible to God. Las cosas que Dios hace, The things that God does, las cosas que Dios determina, the things that He determines, no se pueden explicar cannot be explained, porque no tienen explicación. for they have no explanation. Un día yo estaba pensando en la liberación de Joel. One day I was thinking about Joel's freedom. Y cuando estaba pensando And as I thought, humanamente, razonablemente, reasoning in the human aspect, with the en mi human, mente yo decía, esto es imposible. I said, this sounds as an impossible thing. Y el Señor me dijo, And I felt God speaking to me. tu hijo no puede salir Says, your son cannot leave pagando un buen abogado, by paying a good lawyer ni pagando el dinero que sea. or whatever amount of money. Tu hijo tiene que salir como producto de un milagro. Your son will be freed through an event of a miracle. Para la nación de Israel su libertad parecía un sueño. For the Israelites, it was like a dream. Solo imagínese usted una nación cautiva por 70 años. Imagine a nation captive for 70 Solo years. piense en todos los sufrimientos que se produce Can you por la im- pérdida de la libertad. Can you imagine the sadness, the loss of freedom? El posible retorno The possible a su return país, to their country, a su tierra, to their land, era un sueño. was a dream. Pero ese sueño se hizo realidad. But that dream became a reality. El Señor los regresó a su tierra. God returned them to their land. La nación de Israel regresó de un cautiverio de 70 años. They came back from a 70-year captivity. ¿Cuántos años lleva tu cautiverio? How many years of your captivity? ¿Cuántos años lleva cautivo? How long have you been captive? ¿Cuántos años ha pedido al Señor que te libere? How many years has it been since you've been asking God to deliver you? ¿Está dispuesto a ser libre? Are you willing to serve Him? Solo los que desean Only those who desire ser libres to serve Him serán libres. shall be freed. Hay gente que se acostumbraron tanto al cautiverio There are people who have become so accustomed to being que ya captive no aspiran a ser libres. that they no longer wish to be free. Incluso hay gente en las cárceles que tú le preguntas que si quieren ser libres y ellos ni siquiera sienten el deseo ya de ser libres. There are people that have been so long in prison that even if you ask them they want to be free, they ¿Sabe? can't El even feel it. enemigo le ha metido tantas cosas en la mente a la gente de que deben sentirse bien con esa condición en que tienen, que ellos se han quedado realmente pensando que ese es el lugar donde deben de estar. The devil has lied so much of them that they believe that that is the state in No, which they el lugar belong. de los seres que Dios creó es el lugar de la libertad. God wants all His people to be free. La libertad es un derecho fundamental de la vida. It is a fundamental human right. Gloria sea al Señor. Y hay personas que se acostumbran tanto a la vida de esclavitud
There's people who are so accustomed to that enslavement mindset que cuando salen a la vida de libertad that even as they come out to freedom, se sienten incómodos. they don't feel well. Alabado sea el Señor. La libertad es para aquellos que la deseen, Freedom is for those who wish to be free. aquellos que aspiran a una mejor vida, Those who aspire a better life. aquellos que desean mejores cosas. Those who desire better things. Esos, alabado sea el Señor, son premiados con la libertad. It is those who shall be given the gift of freedom. Por eso el hijo pródigo dijo, me levantaré, This is why the prodigal son said, I shall e get iré up a mi padre, and I will go to my y father le diré, Padre, and I will say, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned before heaven and you. No soy digno de ser llamado tu I'm not hijo. worthy to be called your child. Hazme como uno de tus jornaleros, Make pero me dame one of your libertad. laborers, but give me the freedom, Father. El hecho de que salgan de una cárcel no significa que son totalmente libres. Just because people are out of prison doesn't mean that they're free. Porque la libertad verdadera tiene que comenzar por dentro. Because freedom begins in the inside. ¿Entienden, hermano? Do you hear me, brothers? Porque la libertad interna For internal freedom te enseña teaches you a valorar to worship y a entender and to understand qué es lo que verdaderamente hace libre al hombre. what makes men free. Y nadie puede ser verdaderamente libre si Jesús no lo liberta. No one can be truly free without the freedom brought by Christ. Porque todo aquel a quien el Hijo del Hombre For libertare he whose the Son sets free será verdaderamente libre. is free indeed. Entonces, Therefore, si comparamos una cosa con la otra, if we compare one thing with the other, si usted compara if you compare cuál de las dos esclavitudes es peor, what type of enslavement is worse, aquella donde te encierran en un calabozo por muchos años where you are put in a dungeon for years, o la esclavitud que tú llevas por dentro. or that enslavement that you have within yourself? ¿Cuál de las dos es más difícil? Which is the most difficult one? He conocido gente que toda su vida I know people that throughout their lives, han sido esclavos del pecado y del enemigo. they've been enslaved by sin and the devil. No han tenido una vida de satisfacciones verdaderas. Never living a satisfied life. Siempre que lo he visto, los veo en la misma situación. Every time I see them, they're in the same situation. Ellos caminan por la calle y son libres. They walk Ellos free van a through la the tienda y streets. compran. They go to the store and buy Ellos van all al they trabajo y ganan dinero. wish. They go to their jobs and gain Pero profit. son esclavos. But they're still enslaved. Necesitan el poder milagroso que los puede libertar. They are in need of that powerful power. Y en la libertad que es la verdadera libertad, And that true freedom, no es asunto de acondicionamientos humanos. it's not brought by being a condition. No es una retórica de un abogado defensor que te defiende. It isn't defiende. the rhetoric of a lawyer. No, es algo más profundo. It's something that is more profound. Por eso cuando alguien escapa de las garras del pecado, This is why when somebody runs from the grips of sin, lo que recibe es un milagro. what they receive is certainly a miracle. La salvación del alma es un milagro. Salvation of the soul is a miracle. El impacto del Espíritu de Dios en la vida del hombre es un milagro. The impact of the Spirit is a miracle. Nadie puede nacer de nuevo porque le reciten la Biblia. No one can be born again just because they recite the Bible. La gente nace de nuevo porque el poder de Dios entra en acción. The new birth is brought by the power of God. Y cuando la vida del Espíritu entra en contacto con tu vida, no sigue siendo el mismo hombre. When the life source of the Spirit hits your life, you can never be the same person.
Por eso cuando hay el impacto, cuando existe, cuando se produce el impacto del nuevo nacimiento en la vida del hombre, This is why when the new birth is produced in the life of men and women, se sale de un encarcelamiento. they come from this enslavement, from prison. Y por eso es que las personas que testifican acerca de su salvación, And that's why when people testify of their salvation, algunos lo expresan con lágrimas en los ojos, some do so with tears in their eyes. otros lo expresan con risa. Others de with gozo. laughter of joy. Alabado sea el Señor. Otros saltan de Others gozo. leap. Otros corren. Others run. Otros levantan la mano Some raise their arms y miran hacia Dios, and look upon the Lord, dándole gracias al Señor, thanking the Lord, porque su esclavitud terminó. because their enslavement is La over. boca se llena de risa The mouth is full of laughter y la boca se llena de alabanza. and of praise. Alabar es un reconocimiento a alguien superior. There is a recognition of someone who is above. Es el reconocimiento de alguien que hace algo bueno. It is the recognition of someone who does something good. Porque Dios despierta en el corazón del hombre libertado el sentido de gratitud. Because God awakens in the heart of the delivered individual a heart of gratitude. Hay muchas cosas muertas en la vida de muchos seres humanos que no tienen a Dios. There are many dead things in the lives of those who do not have God in their hearts. Ese espíritu de humildad, ese sentido de gratitud y de responsabilidad de que hay un Dios sobre todas las cosas, This sense of gratitude and recognition that there's a God above all things. no es propio de las personas que están en esclavitud. It's not seen in people who are enslaved. La gente que está en esclavitud está rabiosa, Those people who are enslaved have anger. está enojada, They're always angry. está enojada con la sociedad, They're mad with society. está enojada consigo mismo. They're angry with themselves. They're Porque angry with uno themselves. dice, pero contra, ¿por qué me metí en este problema? Yo podía haber evitado este problema y no lo evité. Saying, how did I get into this problem? I could have avoided this. Entonces, la gente que está en esclavitud no tiene paz. People who are enslaved have no peace, Porque está pensando que ahí sus días terminarán. believing that their lives are over. Pero Dios tiene regalo. But God has a gift. Dios extiende su mano. Extending his hand, Dios hace un llamado God makes a call a los esclavos, to those who are enslaved, a los que están sin esperanza. those without hope. Somos salvos por gracia. We are saved by grace. Ha sido su misericordia, It has been his mercy, ha sido su bondad, his love, his goodness. ha sido el gran interés que Dios tiene hacia nosotros. It is the great interest that God has on our behalf. La libertad que produce Liberty, gozo. liberty that produces joy.